Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Radio, Cultura e Historia. Hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de Paloma Hernández, autora del esclarecedor libro Islam y Feminismo, un ensayo sobre la religión y la geopolítica en el siglo XXI. Su obra ha captado mucha atención y ha generado un debate muy interesante, como todos los que Paloma genera. Bienvenida, Paloma. Pues encantada de estar contigo, querida Pilar. Muchísimas gracias por tu invitación y por tu interés. Un saludo a toda la audiencia. El placer es mutuo en este momento, entonces. Para empezar, ¿podrías compartir con nosotros qué te inspiró a escribir este ensayo y cuál es tu principal objetivo al abordarlo? Pienso que has sido muy valiente porque es un tema que sigue estando cancelado. Así que aprecio tu valentía, te doy la enhorabuena y si nos podrías compartir qué te inspiró a escribirlo y cuál es tu principal objetivo al abordarlo. Bueno, pues podemos empezar con una breve cuestión y es que, como muchos sabrán, yo me dedico a la filosofía. Y permíteme, Pilar, que haga una pequeña descripción que normalmente pasa desapercibida. Es que la gente, por una cuestión de degradación de esta disciplina en el ámbito académico universitario, pues mucha gente entiende que la filosofía está aquí para ayudarnos a ser felices o ese tipo de cosas. Y claro, tú sabes de dónde vengo, Pilar. Yo vengo de la Escuela de Filosofía de Oviedo y nosotros describimos la filosofía de estirpe platónica como la disciplina encargada de analizar, esto es muy sencillo de entender, de analizar, de definir y de clasificar las ideas. Entonces, mi función es mi trabajo diario, ¿verdad? Aquí en este escritorio cada mañana, es analizar las ideas que salen de la boca de nuestros políticos, las que manejamos los ciudadanos en las redes sociales, las que manejan los periodistas. Y en fin, desde el año pasado, Pilar, pues yo empecé, bueno, todos pudimos ver cómo había una serie de ideas fuerza que estaban copando el ámbito mediático. Una de ellas fundamental era la idea de islamofobia, islamofobia. Bueno, Ujú. pues esa es la tarea específica de la filosofía. ¿Qué hay detrás de esa idea? Entonces, bueno, pues pero no solamente esa idea, por ejemplo, la propia idea de feminismo que aparece en el rótulo, en el título del libro que tú has leído ahora, la idea de religión. ¿Qué es la religión? Hay muchísimas coordenadas para interpretar lo que es la religión. Bueno, pues ese es el trabajo que yo he tratado de acometer en este libro, definir y clasificar este tipo de ideas y arrojar algún tipo de entendimiento sobre fenómenos que nos preocupan mucho en nuestra sociedad del presente. Ese es el objetivo, ayudar al entendimiento de una realidad que es la nuestra, es la que nos está tocando. Esclarecer en última instancia Sí, cuestiones complejas que tú sí, las delimitas y las aclaras de una manera extraordinaria. Tienes una habilidad muy grande para poder hacer lo complejo sencillo de entender sin ser reduccionista. Así eso. que ese objetivo, lo señalamos principalmente, es esclarecer ideas y conceptos para luego, en nuestras discusiones diarias, no mezclar churros con merinas, como se suele decir en el Perfecto. lenguaje cotidiano. Bien, pues para nuestros oyentes que quizá no estén familiarizados con el tema, ¿puedes definir qué es el feminismo en el contexto del Islam y cómo se diferencia del feminismo occidental? Exacto. Vamos a ver, este libro es un libro muy complejo en la estructura. Entonces, esta pregunta está muy bien traída y vamos a ver qué soy capaz de hacer de forma reducida en este espacio que me cedes yo muy agradecida, Pilar. Islam es una cosa, feminismo es otra. Entonces, lo que yo he intentado hacer es ver los puntos de conexión. Entonces, Ujú. por empezar a esclarecer, la primera cosa que tenemos que tener clara es que feminismo no hay uno, sino muchos. Es decir, a lo largo de la historia se han ido configurando distintas corrientes feministas. En algunas ocasiones coordinadas entre ellas, en armonía, podríamos decir, pero en la mayoría de los casos enfrentadas a muerte entre ellas. Mi interés, ¿cuál era? Porque había que tomar un punto de partida, ¿no? Es cómo las distintas corrientes feministas se han ido enfrentando a la cuestión del Islam.
Pues ya Ujú. está, ahí ya tenemos el tema, ¿verdad? Sí. Entonces yo analizo en el libro tres de estas corrientes feministas, que son el feminismo que llamamos ilustrado, que para que la audiencia pues nos entienda fácilmente es el que está representado en España con mucha potencia por Celia Amorós o por Amelia Valcárcel. Es el feminismo que podríamos decir clásico, es el feminismo que aquí en España coge mucho auge con el PSOE de Felipe González y que luego llega, bueno, pues ya incluso en la época de Zapatero tiene todavía mucha fuerza. Este feminismo está analizado en el libro. Luego tenemos otra corriente, que es una corriente que se autoproclama a sí misma feminismo islámico. Esta es interesantísima. Yo, claro, a mí, Pilar, me encantaría aquí enredarme y contároslo todo. Voy a intentar sintetizar mucho. Este feminismo islámico se trata de un conjunto bastante amplio, muchas mujeres, también hay hombres, pero mayoritariamente son mujeres creyentes, musulmanas creyentes, ¿de acuerdo? Que hacen proselitismo de su fe militante. Son mujeres que provienen de sociedades musulmanas, Egipto, Irán, Turquía, Marruecos, en fin, de prácticamente cualquier lugar del mundo, pero tienen una característica muy particular y es que la mayor parte de estas mujeres han desarrollado su labor de investigación y su labor académica en universidades del ámbito anglosajón y francófono. Entonces, ojo, mucho cuidado con esto. Es desde esas plataformas académicas desde donde ellas encuentran financiación para sus trabajos de investigación y desde donde impulsan sus tesis doctorales, sus artículos de investigación, los papers que se dice, ¿verdad? Entonces, atención con esto porque son mujeres musulmanas creyentes, defensoras del Islam a ultranza, que trabajan desde coordenadas y desde plataformas académicas y financieras anglosajonas y francófonas, por un lado. Y luego tenemos otra tercera corriente, que es la que ahora mismo ha empujado, le ha dado una patada a las feministas ilustradas, se la ha dado en el ámbito universitario, en el ámbito mediático y en el ámbito político. Las ha suplantado, las ha sustituido. Y esto entra fundamentalmente, para que nos entiendan, con Podemos. Es decir, es un fenómeno que tiene menos de 10 años de historia. Y es un tipo de feminismo que se autoproclama con este rimbombante rótulo que es feminismos, porque son muy variados, antirracistas, anticapitalistas, antiimperialistas, decoloniales para la emancipación de las mujeres racializadas del sur global. Ojo con este feminismo, este es el más peligroso de todos y como digo es el que tiene ahora mismo casi todos los, digamos, los poderes públicos. Tienen representación en partidos políticos y manejan presupuestos, ¿de acuerdo? Las ilustradas son odiadas profundamente por estos otros feminismos llamados antirracistas, las desprecian profundamente. Entonces tenemos ese combate. Esa batalla son tres corrientes que se enfrentan al Islam. Las ilustradas son, por ejemplo, se plantan firmemente contra el uso del pañuelo, del yihad, en los espacios europeos, porque lo consideran que es un símbolo de opresión. Las antirracistas no, al revés, van a defender el yihad y van a defender en general al mundo musulmán que vive en Europa. ¿Por qué? Porque lo van a interpretar desde coordenadas indigenistas, van a interpretar sobre todo a las mujeres musulmanas como mujeres racializadas del sur global, reservas culturales a las que hay que proteger. Entonces, si el niqab, el burka, el hijab son símbolos culturales de esas mujeres musulmanas, hay que defender su uso en Europa. Ujú. Entonces, eso es muy interesante, hay que hacer esa distinción. Estamos hablando del problema del Islam en sociedades europeas. Yo no analizo en el libro cómo está funcionando este feminismo en las sociedades musulmanas. Yo lo que analizo y a lo que yo me enfrento de forma crítica es cómo interfiere o cómo afecta ese feminismo islámico y antirracista en nuestras sociedades. Ese es Ujú. el punto de partida, la toma de partido del libro. Ujú. Muy interesante porque
Alguno nos podría decir, cuando entremos más a fondo en el debate, que hay muchos tipos de feminismo dentro del mundo musulmán. Y entonces, en ese, me gusta que lo hayas especificado, ahí no te has metido. Es decir, donde te has metido es en el impacto que el feminismo financiado, feminismo islamista, financiado desde las cátedras y desde las universidades europeas, occidentales, como queramos llamarlo, en Estados Unidos han tenido una cantidad de problemas impresionantes con este tema de la cancelación, mm, y ha abundado y ha dado paso y ha corrido por el descampado de todos los campus universitarios el feminismo islámico al que se le está protegiendo y financiando. Entonces, es importante que sepamos desde el impacto que nos puede provocar a las sociedades occidentales que el feminismo islamista se esté financiando por Europa, Estados Unidos, etcétera. Y luego también creo que es importante tener en cuenta que el feminismo de Celia Morós o de Amelia Valcárcel se diferencia mucho del feminismo de la cuarta ola, porque en parte las feministas ilustradas, como les llamas, pues por edad, generacionalmente, están todas jubiladas. Entonces ya no pueden ejercer magisterio desde la cátedra ni investigar, y las investigaciones que hacen son por cuenta propia, mal financiadas, y entonces no el altavoz que tienen las feministas de la cuarta ola, las feministas podemitas, etcétera, efectivamente han cogido una potencia que apoya mucho a ese feminismo del Islam. Sí. Entonces hay que ponerlo también en ese contexto. No es por falta de capacidad de las feministas de mi generación, por decirlo de alguna manera, Celia Morós, etcétera, Amelia Valcárcel, que no se esté haciendo o combatiendo este feminismo, que lo combatieron en su día, o que no se esté oyendo, sino Ujú. que por edad pues han tenido que retirarse de la academia de alguna manera y no están teniendo la voz que se merece y los micrófonos que se necesitan, como el que tú estás teniendo ahora en muchos de los programas que te han dado cabida, pero que luego hablaremos de ello. Muy bien, Ujú. eh, vamos a ver, en tu libro mencionas que el feminismo islámico, esto es importante, actúa como un caballo de Troya en Europa. ¿Podrías explicar esta analogía y sus implicaciones? Sí, esto es muy complicado de analizar y de explicar, por eso le he dedicado un libro entero. Aquí Sí, vamos a ver si consigo hacerme entender, porque yo todo esto, Pilar, yo lo empecé a observar como dos fenómenos paralelos en torno al verano del año pasado. El verano sí, del año 2023, todos estábamos observando dos fenómenos. Por un lado, el cambio de modelo en la inmigración. sí, Eso es un tema que también nos preocupa muchísimo. O sea, se estaba cambiando el modelo de la inmigración que siempre había funcionado, el que llamamos modelo de inmigración planificada, inmigración estructurada, una inmigración económica con voluntad de integración en las nuevas sociedades de acogida. De repente ese modelo cambia y entonces hemos pasado a un modelo que es altamente peligroso, que es una inmigración ilegal, masiva, no cualificada, descontrolada, en manos de mafias multimillonarias de traficantes de personas, y esto hay que decirlo con todas las letras, que implican, entre otras cosas, la segunda industria más lucrativa del momento, es decir, primero está el narcotráfico y inmediatamente después está la trata de personas, que está en manos de estos traficantes de personas pero que también están poniendo en riesgo la vida de muchos de estos inmigrantes cuando se lanzan a estas rutas. Por ejemplo, la ruta atlántica de Canarias está siendo mortal porque es muy peligrosa. Entonces, el bueno, Sahel, sí. está muriendo muchísima gente, esa ruta del Sahel que se ha reactivado con muchísima potencia. Bueno, ese es un fenómeno, ¿verdad? Pero luego, en paralelo, yo observaba en las redes sociales, que es una de mis herramientas de trabajo, es como mis microventanitas al mundo, ¿no? A ver qué está pasando. Veías cada vez más vídeos de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes europeas, que publicaban vídeos en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en las que ellas pues mostraban de forma muy orgullosa su conversión al Islam. Y lo Ujú, hacían
ya exhibiendo su nueva vestimenta, el hijab en algunos casos, un pañuelo más sencillo en otros, el niqab he llegado a ver incluso, y que lo estaban haciendo en nombre del feminismo. Es decir, estaban mostrando su conversión como un efecto de empoderamiento, Ujú. como un efecto de su libertad personal para elegir, de emancipación. Entonces, claro, estos dos fenómenos hay una relación entre ellos. Y eso es lo que yo he tratado de ver y de analizar en este libro, que es un libro, bueno, pues que tiene muchos bloques, muchos apartados. En cada uno de los capítulos se va analizando una de estas cuestiones. Y entonces, uno de los puntos de anclaje es que ocurre cuando por esas rutas de inmigración, que luego en la investigación la puedes situar ya en torno a la década de los 80 en España, y ahí se me cruza por el camino una figura que es Hanan Serrouk. Hanan Ujú. Serrouk es una mujer que acaba de publicar un libro, es una española que nace ya en España, procedente de familia marroquí, que entran en España en los años 60 precisamente desde el modelo de la inmigración controlada, una familia que Hanan en su libro va mostrando fotografías de la época de su madre y su madre vestía más moderna que la mía. O sea, estamos en los años 70 en España, ellos están viviendo como familia en Cataluña y el aspecto estético incluso de su madre es muchísimo más moderno que la mía aquí en Sí. Salamanca. Ujú. Y a ella le ocurre, voy a intentar sintetizar, le ocurre una situación personal que es que en un momento dado su padre biológico fallece, es pescador, muere en las aguas del Mediterráneo faenando y un día su madre le anuncia que se va a volver a casar. Y lo que Hanan Serrouk cuenta en su libro es como un día, teniendo ella 12, 13 añitos, lo que aparece en su casa de Figueras es un salafista. Oh, Es un salafista que había llegado a España por las rutas bueno, las rutas de inmigración, amparado por toda la ideología de los derechos humanos. Es un señor vinculado con el salafismo, que están huyendo de las sociedades musulmanas que ven un peligro en esas corrientes salafistas y entonces esta gente huyendo de esos propios países musulmanes llegan a Europa, que Europa las acoge con los brazos abiertos. Voy a tratar de ser más rápida, Pilar, para que nos quepa más información. Lo que cuenta Hanan Serrouk es que con 14 años su madre le anuncia, ya casada con el salafista, la vida de esta niña cambia radicalmente. El padre le prohíbe ir al colegio, le prohíbe hacer gimnasia y la recluyen en el dormitorio y en la cocina de la casa de Figueras. Esto está ocurriendo en España en los años 80. Es una realidad que no conocemos, que está ahí, que está en crecimiento. Lo que quería terminar diciendo que Hanan Serrouk, su gran tragedia es que con 14 años sus padres, el padre ya padrastro, le anuncia que se ha concertado un matrimonio con un salafista para casarlo con ella. Es decir, ella con 14 años está obligada a casarse a través de uno de estos matrimonios forzosos y cuenta Hanan Serrouk, atención, esto es importantísimo, que ella pudo escapar y de hecho huyó de su casa, huyó de su entorno familiar, rompió completamente con un drama tremendo con su familia, con su madre y con toda la familia que vivía en Marruecos, y que ella lo pudo hacer porque el gueto, que ahora mismo es potentísimo, el gueto islámico, que ahora mismo es muy potente en Figueras, en los años 80 todavía estaba formándose y que por tanto ella pudo huir porque todavía la fratría mafiosa era muy pequeñita, no había todavía excesivo control sobre la población de ese gueto, pero que ahora mismo es prácticamente imposible. Esta mujer nos cuenta que trabaja con los servicios de cuerpos y de seguridad del Estado y uno de sus objetivos es detectar y ayudar a las mujeres, niñas que viven en los guetos islámicos en España y que están condenadas a matrimonios forzosos siendo menores. Ese es su trabajo ahora mismo. Hanan es mayor, tiene algún año más que yo. Entonces, para que poner un poco, que vean ustedes que eso está íntimamente relacionado con las rutas de inmigración, con la financiación del Islam salafista que está llegando a nuestras mezquitas españolas. Ya no me voy a poner ni siquiera a hablar de lo que ocurre en Francia, Alemania, Bélgica, Suecia,
o Gran Bretaña, que es terrible. Está ocurriendo ya en España y tenemos que ser conscientes de ello y tomar, pues quizá cartas en el asunto. Entonces, os traigo el testimonio de Hanan Serrouk, que no está trabajado en el libro, pero Pilar, permíteme que lo traiga a este canal, Sí, a sí, sí, esta sí. entrevista tuya, para que tomemos conciencia de esta realidad, que es la que muchas veces estas feministas antirracistas viven con un islam de fantasía en sus cabezas. No se dan cuenta de que en esos guetos las mujeres están obligadas a caminar por detrás de los hombres, de que en muchas ocasiones tienen prohibido asistir al colegio, de que están sometidas a matrimonios forzosos, de que en esos guetos impera la ley islámica, que es la ley sharia, y que es contraria completamente, ese es el peligro de los guetos, porque es contrario a nuestros ordenamientos jurídicos y morales también, a nuestros valores morales. Sí, sí, sí. Un valor Ya, moral, si me permites, Paloma, es que recuerdo, y por esto, y lo traigo a colación porque la analogía del caballo de Troya es muy, muy buena, está muy bien traída, sí, porque esta emigración legal, este feminismo islámico, se cuela por los vericuetos de forma toda la capilaridad del sistema democrático y de los derechos humanos para aterrizar en sitios, en guetos como Figueras, donde la ley de la Sharia se impera, como bien dices, y recuerdo que en su día Khomeini escandalizó al afirmar que las niñas pueden casarse a los 9 años, sí, según algunas interpretaciones del Islam, e incluso que los fieles musulmanes podrían tener y casarse con personas de menos de 9 años y tener relaciones maritales con ellas sin penetración si eran menores de 9 años. O sea, sí, es terrible. algo que eso puede estar sucediendo. Te Sí, pregunto. sí, ese es el problema, que es que está en crecimiento. A ver, el Islam, aquí hay una controversia y está muy bien porque de eso se trata. O sea, en estas cuestiones de filosóficas, las verdades no son como las verdades científicas. O sea, la filosofía se nutre precisamente de la polémica. Entonces hay una polémica que está muy viva ahora mismo y es, ¿hay un Islam o hay muchos Islams? Hay un Islam que es bueno y hay luego alguna corriente islámica que es muy mala. Son distintas religiones. Claro, yo aquí tengo que tomar partido y lo que yo digo es que no, no es así. El Islam es uno. Entonces, lo que hay es, no es una diferencia de esencia, Islam es uno, lo que sí que hay es una diferencia de grado. ¿Y dónde está el grado? Cuando la gente en los medios estamos acostumbrados a oír hablar de Islam, musulmanes radicales o moderados o tal y cual. Esa diferencia de grado hace referencia, en mi opinión, y esto se puede discutir y es fantástico que abundemos en estos asuntos y que cada vez estudiemos más. En mi opinión, esa diferencia de grado quien lo marca es la ley Sharia. Es decir, y aquí está la polémica. Hay gente que dice que Islam y ley Sharia son cosas separadas y que por tanto se puede eliminar la ley Sharia y se mantiene el Islam, que sería una religión bonita, pues que te pone en contacto con la trascendencia de una manera diferente al cristianismo. Bueno, pues en fin. Mi posición es que no es así. Mi posición es que desde Mahoma, Islam es ley. Islam y ley islámica, Sharia, van juntas. Lo que pasa es que el Islam tiene muchos siglos de recorrido, tiene ya 14 siglos, evidentemente está disperso por muchas sociedades, muchas etnias, muchas culturas, muchas tradiciones y han pasado también por distintas etapas históricas. Entonces, lo que sí que ha habido históricamente es una modulación de la ley Sharia. Todos Ujú. tenemos en la cabeza, querida Pilar, las fotografías de el Irán antes de la Revolución del 79, como las mujeres aparecen con minifalda. Bueno, esas mujeres musulmanas no son musulmanas diferentes de las de ahora. Lo que hay es una menor aplicación, es decir, un menor grado de aplicación política y social de la ley Sharia. Ujú. El- entonces, algunos se podrán o no estar de acuerdo, pero mi idea es esta. Islam es uno, en esencia es siempre una sola cosa, y la graduación o las diferencias están en cómo se aplica social y políticamente la ley Sharia. Y por Ujú. eso podemos hablar de que unas sociedades
pues controlan más, por ejemplo, la conducta de las mujeres en su seno y otras son más abiertas. Y entonces de repente, pues de una década a otra vemos como Marruecos activa muchas más leyes de control social de las mujeres, pero años después es un poquito más tolerante. Es decir, lo que hay es una modulación de la ley Sharia. Y lo que estamos viendo ahora, y lo que todas las corrientes feministas reconocen, ahí no hay ninguna duda, es que ahora mismo en el presente, en el 2025, querida Pilar, que ya lo hemos inaugurado, por cierto, feliz año nuevo a todos, es que todas las sociedades musulmanas están implementando la ley Sharia. O sea, ese es un movimiento en crecimiento en todas las sociedades musulmanas. Y eso es algo rastreable, objetivo, en la que todas las corrientes feministas están de acuerdo. Y en la penetración del Islam en Europa es muy visible, porque todos esos guetos lo vemos cuando nos llegan imágenes de cómo, ¿por qué los musulmanes en Berlín salen a rezar a la calle teniendo mezquitas? ¿Por Ujú, qué? Pues porque es una demostración de fuerza. Es una demostración de fuerza. El Islam es una religión universalista, igual que el cristianismo. Necesita recubrir, su vocación es de recubrir a todos los pueblos de la tierra, porque ellos interpretan que el Islam es la religión más perfecta. Ese es el punto de partida de las feministas islámicas también. El Islam, van a decir ellas, es la única religión del libro que garantiza una posición de dignidad a las mujeres. ujú, Ahí viene lo del caballo de Troya. ujú. Eso es lo que están percibiendo las mujeres jóvenes europeas, que lo que ven en muchos casos es que no tienen horizonte de trascendencia. Si hemos descristianizado nuestros países, pues muchos de ellos necesitan buscar como un punto de apoyo. Hay mucha gente joven que tiene necesidad de una trascendencia. Si nosotros se lo negamos, lo van a encontrar en otros sitios. Lo van a encontrar, por ejemplo, en el Islam o en el budismo y se van a hacer viajes a la India para ponerse en comunicación con lo trascendente. Ujú. Pero Bueno, sí, dime, sí, dime. Sigue, Paloma, perdona. no, era simplemente subrayar esta cuestión. La ley Sharia es lo que está en crecimiento. Simplemente, es decir, lo que tenemos son sociedades islámicas donde estamos en un momento histórico en el que la ley Sharia, su aplicación está en crecimiento. Luego seguimos, si quieres, Pilar. Podemos. Y está en crecimiento en el corazón de Europa. Sí. Por situarnos un poco, ahora que estamos en Europa, que España forma parte del grupo regional europeo, ¿no? Y Mm, como bien dices, cuando salen a rezar de cara a la Meca, a las calles, pudiendo hacerlo en las mezquitas, esto simboliza que están dispuestos a dar la batalla cultural, cosa que niegan a muchos cristianos cuando rezan el rosario en la calle, etcétera. Es decir, que aunque la religión cristiana tenga vocación universalista, pero hay un respeto por parte mm, de la religión cristiana a someterse a las leyes que se han dado en las constituciones europeas. Y mm. bueno, esto es abrir otro melón y no quiero derivarlo por ahí, pero quería puntualizar que dentro de la vocación universalista que puede tener una religión, pues hay diferencias de grado también, ¿no? Sí, Em, hay fundamentalmente, discúlpame, es que sí, el Islam, religión y política son inseparables. efectivamente. El cristianismo sí que pudo hacer la separación hace muchos siglos, cosa que no ha podido hacer el Islam por muchísimas razones que, por cierto, sí que están tratadas en el libro. Hay un bloque que es un bloque dedicado exclusivamente a presentar una comparativa doctrinal entre el Islam y el cristianismo, en particular el catolicismo, aunque también trato alguna rama protestante. Política y religión no se ha podido separar en el Islam. Entonces, esas manifestaciones de rezo en la calle no son solo manifestaciones de proselitismo, de fe religiosa. Es Sí, una declaración de objetivos políticos. sí, 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 Y sí, es sí. lo que estamos viendo en ciertas partes de Europa.
La masa crítica, cuantos más grupos, cuanto más grandes son los guetos, más masa crítica de población musulmana hay en esas ciudades europeas, mayor capacidad tienen para interlocutar con nuestros poderes públicos, porque son depósitos de voto y de Sí, dinero, y por tanto su objetivo es acceder a los poderes públicos, primero a través del poder en los barrios, luego la municipalidad, luego pasan a los gobiernos regionales y por último, como vemos en Reino Unido, pues a los gobiernos centrales. Es decir, su objetivo es conseguir el poder político. Islam, política y religión no van separadas. El cristianismo sí pudo hacer la separación, sobre todo el catolicismo, perdón. El Islam no lo ha podido hacer. Entonces, ojo con esto. Ese es el peligro que yo denuncio en el libro. muy bien, muy bien explicado, Paloma. Pasamos a otra cosa, aunque podríamos profundizar en esta cuestión de ese concepto del califato y asociado a la ley Sharia, porque ellos Sí, utilizan las convocatorias electorales para penetrar en nuestra forma de funcionamiento, pero no sin renunciar a la suya, a su expansión. claro. Pero quiero ir al tema de la expansión y las redes sociales. Como Mm, tú procedes del materialismo filosófico, le has prestado atención porque esa expansión se está produciendo no solamente por las universidades, la financiación, etcétera, y la penetración política, sí, en los estamentos políticos, sino que has observado que mujeres jóvenes en Europa, Canadá y Estados Unidos exhiben con orgullo su conversión al Islam en redes sociales. ¿Qué papel juegan las redes sociales en la expansión del feminismo islámico? Porque ahí parece que no hay cancelación. no, ahí no hay cancelación. Sí, bueno, luego, si quieres, podemos hablar de precisamente esto que acaba de pasar en Año Nuevo con las campanadas en la Uno, ¿verdad? Con la vaquita, con la vaquita, el Sagrado Corazón de Jesús, con la vaca de Grand Prix. Lo que tenemos que perder es la ingenuidad. Bueno, yo creo que ni tú ni yo somos ingenuas, pero si atendemos a los comentarios que la gente hace en las redes sociales, las redes sociales tienen un potencial increíble, lo saben todos los poderes públicos del mundo mundial, lo saben en China, lo saben en Estados Unidos, lo sabe nuestro gobierno central aquí en España, porque es una herramienta extraordinariamente potente para el control, para el pastoreo de las masas sociales. Ahora estamos tratando aquí el tema del Islam, pero evidentemente sirve para otros contenidos y para otros intereses y otras ideologías, lo vemos todo. Por eso hay tantísimo interés en controlar las redes sociales, en controlarla. Cancelando unas, intentando, pues eso, bloquear aquí Twitter, ahora llamado X, porque parece que Twitter fomenta cierto tipo de posicionamiento político que no conviene a los poderes progresistas, bueno, ese tipo de cosas. En relación a lo de las campanadas, lo que tenemos que ver es que inmediatamente después, o sea, eso no fue ni espontáneo, ni improvisado, ni ninguna de esas cosas que se está diciendo por ahí. Eso responde a una agenda que está perfectamente planificada con mucha antelación y que se sirven de las redes sociales para ponerlas en marcha. Inmediatamente, el ministro Bolaños anunció: en 2025 impulsaremos la reforma del delito de ofensas religiosas para garantizar la libertad de expresión y creación, una medida del Plan de Acción por la Democracia. Contra el cristianismo, no contra el Islam. Entonces, una parte también muy polémica del libro, yo soy consciente de eso, Pilar, y por eso yo me ofrezco a debatir, a discutir de estos temas, pues con quien tenga argumentos y razones para enfrentarse a mis tesis. Pero desde luego, eh, mi tesis es que hay un intento por parte de ciertos poderes políticos y económicos para instaurar la ley de blasfemia islámica en los países europeos. Es decir, contra el cristianismo se van a despenalizar las injurias a las creencias y a los dogmas religiosos de estirpe cristiana, sobre todo católicos, pero no contra el Islam. El Islam es
intocable. Y eso responde a muchísimas cuestiones muy delicadas que quizá, bueno, pues ahí podemos remitir al libro porque es necesario hacer una lectura y una reflexión pausada, detenida, sobre estos asuntos, pero, pero bueno, pues en definitiva, que tenemos un problema con esto que han rotulado como islamofobia. O sea, mi libro puede ser fácilmente condenado o denunciado por islamofobia, cuando lo que hay en el libro es una crítica a los fundamentos del Islam, es decir, a las ideas que desarrolla internamente la doctrina musulmana. Yo lo Sí, pero es explico que, perfectamente. sí, sí, pero es que el peligro, a ver, el Islam, ya sabemos que no todos los musulmanes son violentos, por Claro. Dios, no me confundan, Sí, pero hay sí, un sí. componente violento, es decir, no admitirlo es negar la realidad. Y Sí, muchos de ellos están dispuestos a inmolarse más allá de la batalla cultural, porque si lo remitiéramos a la batalla cultural, pues podríamos esmerarnos en establecer estrategias algorítmicas para que los mm, algoritmos de Google pues no fueran tan sesgados ni tan tendenciosos hacia favorecer las tesis del Islam y perjudicar y cancelar la cristiandad y el legado de la cristiandad, ¿no? Bien, pues, sí. pues hay un componente violento. Entonces, cuando hablamos de estos temas, tenemos que de alguna manera autocensurarnos mm, y ganan ellos porque están protegidos, como dices, por los bolaños de turno que amparan estas religiones, dando a entender que tienen, que están en igualdad de condiciones o en igualdad de aprecio que cualquier otra religión, pero mientras tanto le dan pábulo, le dan proyección mientras se la niegan al cristianismo. Pero bueno, me parece que me estoy repitiendo un poco, Paloma, pero quería insistir en este tema, ¿no? Había la expansión de las redes sociales que la hemos cubierto Sí, sí. y sobre el peligro del que estás alertando, comentamos y volvemos otra vez porque tu libro tiene que ver con con el feminismo y el Mm, peligro que hay de este feminismo amparado por Occidente, el feminismo islámico, ¿no? Celia Amorós señala, por ejemplo, que el velo desindividualiza completamente a la mujer. ¿Qué reflexiones filosóficas haces sobre este punto en tu libro? Es decir, mm. es un símbolo el velo, pero ¿qué hay detrás de llevar el velo? No solamente es una cuestión simbólica de quererse significar como persona religiosa seguidora de Mahoma. No, 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 hay algo más. ¿Qué hay detrás de este velo? ¿Qué significa? ¿Qué simbólicamente? Claro, pues a ver, simbólicamente volvemos a lo mismo. El Islam no solamente es una religión. Claro, es que tenemos el problema de que nosotros trabajamos, aunque no lo sepamos, desde coordenadas de tradición cristiana. Entonces tendemos a interpretar las realidades que hay por ahí en el mundo desde esas coordenadas, sin darnos cuenta de que el Islam funciona de otra manera. Funciona de otra manera. Entonces, esto que hemos comentado antes, el Islam no es solo una religión, sino que es un proyecto político. Religión y política van iguales. Islam es sobre todo una ley, es sobre todo un conjunto de leyes, que son leyes, leyes de obligado cumplimiento dependiendo del grado de implantación política de esa ley sharia que hemos dicho, que sobre todo remiten a cuestiones morales, a cómo cuáles son los valores que tienen que estar impregnados en esas sociedades musulmanas para que esas sociedades musulmanas se conserven frente a peligros que hay de disolución por ahí que les acechan por todas partes. Insistiendo en lo que tú has dicho antes, yo en el libro empiezo diciendo, efectivamente, esto no es una cuestión de personas, de individuos musulmanes. Empiezo diciendo, mi vecino musulmán es una bellísima persona. Y yo no niego eso. El enfoque de este libro es la escala política y geopolítica. Es decir, cómo el Islam, en tanto proyecto de vocación universalizante, es un proyecto político, es la reactivación del proyecto teocrático universalizante del califato, el califato. Entonces, el análisis y la crítica hay que hacerla a esa escala, no a escala del individuo musulmán, de qué mala persona es,
o me da asco, o me genera repugnancia o rechazo. No, no, no. Esa escala no es la del análisis. La escala es a escala política y geopolítica. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. La ingenuidad que se aprecia en muchas de estas feministas antirracistas es que se piensan que el Islam, perdón, que el hijab en sí mismo no es un símbolo de opresión, sino que las mujeres musulmanas se ponen el pañuelo o el hijab o el niqab o lo que sea por una libertad personal de elección y que se lo pueden poner por muchos motivos. Se lo pueden poner por espiritualidad o por una cuestión de estética o por lo que sea. Y lo que yo trato de señalar constantemente en el libro es que, y lo que señala Celia Amorós con esa frase, pero no solo Celia Amorós, son muchísimas mujeres, incluso desde dentro del propio ámbito musulmán, por ejemplo, Fadela Amara, que es una política feminista francesa, muy famosa, por cierto, no voy a entretenerme en contarles quién es, dice, el velo representa el símbolo político contra el que hay que luchar. Símbolo político, está diciendo Fadela Amara. Hay que luchar, cueste lo que cueste, si no queremos caer en el oscurantismo. Es decir, lo que todas estas mujeres, también Hanan Serrouk lo dice, cada mujer en Europa que se pone un hijab es una conquista en el espacio social y político de la corriente islamista. Es decir, lo que están señalando todas estas mujeres es que el hijab no es un símbolo, pues, neutro, o que se No. ponga una por pura estética o por puro espiritualismo, no. Detrás hay todo un significado y un significante político. Y eso es lo que ellas están señalando con el dedo con muchísima intensidad porque ellas lo han vivido en sus personas. Lo que hay detrás de esto es que en el Islam, según las leyes Sharia, un hombre puede divorciarse de su mujer simplemente pronunciándolo o haciendo testimonio en voz alta frente a testigos y sin dar mayores explicaciones ni nada por el estilo. Lo que hay, como estamos diciendo, son matrimonios forzosos con niñas. Con niñas. Es la prohibición de que esas mujeres, lo estamos viendo en Afganistán, de que suene el sonido de la voz de las mujeres en público. Y dirán, no, es que ahí son radicales. No, ahí lo que tenemos, esta es un poco la tesis, lo que lleva a cabo el talibán o el Estado Islámico no es nada que esté fuera de la propia vida y ejemplo existencial del propio Mahoma, no es algo que esté fuera del Corán. Desarrollan históricamente lo que ya está en la propia vida y obra del profeta. Entonces, a mí me parece echar balones fuera cuando se dice, no, es que los talibanes son fundamentalistas. ¿Qué es fundamentalismo? Fundamentalismo Fundamento. es que van a los fundamentos. Es el fundamentalismo. Y el Islam y sus sociedades, por razones históricas, que diría un marxista, infraestructurales, no ha podido hacer el desarrollo actualista que sí que han podido hacer las sociedades de estirpe cristiana, que lo que han terminado haciendo primero es separación entre religión y política y segundo es ponerse al tanto de las realidades o de los progresos técnicos, tecnológicos y científicos. Y Y eso sociales. y sociales no lo ha podido hacer el Islam, pero por cuestiones constitutivas suyas doctrinales. Ujú. Entonces, yo espero, Pilar, con humildad, que mi libro, de una forma, con un lenguaje sencillo, no es un libro, por cierto, para superespecialistas. He tratado de eliminar muchísima terminología filosófica para que sea muy fácilmente entendible, porque es una situación que cada vez vemos que tiene mayor presencia en nuestras ciudades. Basta pasearse por las ciudades. En fin, he Sí. estado este verano en Huelva. No, ya lo saben, quien viva por allí ya sabe lo que está pasando. Entonces, bueno, pues eh, tener en cuenta eso. ¿Puedes decirnos qué está pasando para que conozcan No, nuestros lo que audiencias? vemos es, a ver, yo podría contar alguna experiencia. Circulan muchísimo por las redes sociales. Hay muchísima población musulmana en la zona de Huelva donde yo he estado pasando unos días de descanso, recién operada, no me podía mover, así que me daban paseos con el coche. Y ves la presencia, sobre todo, del hijab. Ujú. Cuando mujeres, como os he contado al principio,
esta familia de Hanan Serrouk, cuando llegan a España en los años 60, visten más moderno que mi madre. Es Ujú. decir, en Marruecos el tema del hijab no era un problema, es un problema que ha empezado a aparecer ahora, porque se está implementando la ley Sharia y el control social sobre la conducta y el cuerpo de las mujeres. Y el hijab es un símbolo de control social de las mujeres. Y el proceso de islamización de una sociedad empieza por el control social de la conducta y el cuerpo de las mujeres. Entonces, de repente tenemos poblaciones marroquíes que hasta hace muy poquitos años el hijab no estaba tan presente en Marruecos y de repente esa población que sí que llega a España se viste el hijab. Yo he visto situaciones de una zona céntrica súper turística, de una de las localidades cercanas a Huelva, como tranquilamente una familia marroquí para el coche, se baja la mujer y en mitad de la avenida, un bulevar muy bonito, se levanta las ropas y defeca. Traen unas realidades a las que no estamos acostumbrados aquí. Vienen con unas costumbres Ujú. diferentes a las nuestras. Y una cosa muy preocupante es una idea que se está empezando ya a predicar. Es un titular del periódico El País de este verano. El titular, si no me equivoco, es: no hay una idea más fascista que la idea de que los migrantes, porque ellos no dicen inmigrantes, Ujú. la idea de que los migrantes se tienen que integrar. Ujú. Ese es la idea que está detrás, es que son reservas culturales que hay que conservar en su pureza formal, porque son su cultura, son sus costumbres y hay que respetarlas. Y lo que hay detrás de eso, lo sepan o no lo sepan, es la justificación de que haya guetos donde muchas mujeres están condenadas a la violencia perpetua y guetos donde dejan de funcionar nuestros valores morales y nuestros sistemas jurídicos. Eso es lo que se está justificando en nombre del progreso y en nombre de la izquierda y en nombre del feminismo en España. Y es una aberración, es una vergüenza. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, perdóname Pilar, porque claro, yo me acelero y empiezo aquí a... Dices Bueno, cosas muy pues interesantes y muy documentadas y sobre todo que yo te conozco y te sigo con mucho interés desde hace muchos años. Eres una persona de referencia en todo lo que es la intelectualidad española, que se atreve a decir cosas como antes mencionaba la cuestión de la violencia. Es que tú te atreves a mencionar puntos y reflexiones y temas polémicos y conflictivos. Y el resto del mundo, pues parece que no digo todo el mundo, Serrauk, por ejemplo, Serrauk, no sé si le pronunciáis Serrauk o ser, no lo sé, Pilar, yo digo Serruc, pero la verdad es que no lo Serrauk, sé. perdón, sí, sí, sí. Bueno, ya sabemos a quién nos referimos, que está haciendo una labor impresionante y apoya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en casos difíciles también en Cataluña. Bueno, hay muy pocas personas, somos muy pocos los que somos capaces de enfrentar cuestiones polémicas referidas al Islam y por dejación de funciones, pues Occidente no está contrarrestando el peligro que viene. Bueno, que está ya entre nosotros, como bien denuncias, ¿no? Así que animo a todos nuestros seguidores a leer el libro de Paloma, porque como ella ha dicho, es una pedagoga nata, es didáctica, explica las cosas muy bien y las explica con ejemplos basados en la fenomenología, bueno, en lo que observa, en lo que es observable, no en no en las cuestiones filosóficas de esgrima, Eso es. por definirlas de alguna manera, ¿no? Sí. Bien, pues tenemos que ir acabando, pero nos quedan todavía 5 minutos. Así que quisiera mencionar, referente a esto que acabo de decir, de que hay personas que niegan o cancelan o se autocensuran en la crítica a estas realidades que tenemos, que son aberraciones en muchos casos, y por eso quiero preguntarte, ¿qué tipo de reacciones has recibido hasta ahora por parte de los lectores, tanto en el mundo occidental como en el islámico? Bueno, pues es una pregunta tremenda
querida Pilar, porque yo pensaba, y puede que todavía ocurra, a lo mejor es que hay que darle tiempo. Yo creo que el libro tiene ya 2 meses desde que está publicado. Y yo esperaba, de eso se nutre la filosofía, se nutre de la polémica, es decir, de que alguien llegue y diga yo no estoy de acuerdo con esta idea y te ofrezca argumentos de manera razonada para defender su posición. Bueno, pues Pilar, el libro, yo de momento he recibido muchísimo, bueno, es que me sale el anglicismo este, feedback, qué horror. Bueno, muchísimos lectores que agradecen el libro, pero no he recibido todavía ninguna crítica, digamos, de estos sectores de este feminismo que están interpelados directamente en este libro. No he recibido absolutamente ni una sola contestación. Que yo sepa, no hay ningún vídeo que desde esas posiciones pues, se haya publicado en YouTube diciendo, bueno, pues ahora vamos a contrastar las opiniones que lanza aquí la señora Paloma Hernández. No he recibido absolutamente nada de eso, nada de eso, lo que no significa que quizá pues, llegue en los próximos meses. Y tampoco he recibido eso por parte de los feminismos, tampoco he recibido algo parecido por parte de los defensores de estas posiciones del Islam cuando penetra en nuestras sociedades de estirpe cristiana. Por tanto, tendremos que seguir a la espera. Yo creo que sí que saldrán y será muy interesante continuar la discusión de estos temas tan importantes, pero de momento no han aparecido. No han Bueno, aparecido. pues habrá que seguir dando la batalla y difundiendo las ideas que condensa este libro y volveremos a hablar de tu libro porque creo que nos hemos dejado muchas cosas Sí. que han sobrevolado la entrevista y en tus respuestas yo sé que has hecho un esfuerzo de síntesis, pero que evidentemente una entrevista de 45 minutos no da para todas la brillantez con la que expresas muchos de los problemas en tu libro. Así que te convoco a una nueva entrevista de aquí a Muy pocas bien. semanas y para poder seguir ampliando en esos temas que se nos han quedado fuera de la entrevista. No quería cerrar el programa sin mencionar que eres autora también de otros libros como Arte, Propaganda y Política y El Ujú. fin de la izquierda y que además diriges el canal de YouTube Fortunata y Jacinta. Así que antes de cerrar el programa, quisiera saber si, y de agradecerte tu tiempo y tus reflexiones, si quisieras cerrarlo con alguna reflexión concreta que no quieres dejar de mencionar. Bueno, mira, tenía apuntado aquí un montón de cosas, Pilar, pero voy a ser quizá más sencilla. Dos invitaciones. Bueno, una reflexión. Yo considero que el gran tema, uno de los grandes temas del siglo XXI va a ser la religión, van a ser las cuestiones relacionadas con la religión. Ujú. Entonces, el libro ya apunta el subtítulo del libro, Religión y Geopolítica en el siglo XXI. Bueno, pues estar atentos porque la cuestión no es baladí y puede significar grandísimas transformaciones en nuestras sociedades. Me vas a permitir que recomiende también este otro libro que salió también en septiembre. ¿Y por Sí. qué lo recomiendo? Esto es una introducción, se tratan distintos temas de filosofía, porque el último bloque es una síntesis muy reducidita, pero muy fácil de leer y de entender, que es Sí. filosofía de la religión. Entonces, por si alguien tiene interés, pues en este libro que publiqué con la editorial Anaya en septiembre, hay un Ah, apartado entero a intentar explicar y entender que la religión no es una cuestión insignificante, que hay que reflexionar sobre qué son las religiones, sobre la propia idea de religión y no intentar pues escabullirnos diciendo que eso es cuestión de, pues yo qué sé, de beatos y de este tipo de cosas o de fanáticos. No, mucho cuidado y sobre todo en este siglo XXI que tenemos porque la religión va a volver a tomar un papel preponderante en nuestras sociedades. Con eso terminaría, Pilar. que si nosotros no damos esas referencias espirituales o, Exacto. o religiosas, pues ese espacio vacío que nosotros dejamos lo van a ocupar otros. Y nuestra religión
cristiana, bueno, de tradición cristiana, tiene muchas buenas cosas que aportar y, como tú has dicho, la separación iglesia o religión y política ya viene desde la Escuela de Salamanca, que lo dejaron muy, muy claro. Religión o creencias y razón son dos cosas que hay que contemplar en Sí. paralelo, no se pueden separar una cosa de la otra. Pues bien, ¿puedes enseñarnos de nuevo la portada del libro, Paloma? Sí, esta Sí, es así, filosofía para... editorial para gente despierta, 80 temas para analizar desde un pensamiento crítico. Se tratan temas muy divertidos, pues claro, los temas son ontología, nosiología, ética y moral, filosofía política y filosofía de la religión, pero ven ustedes que está ilustrado, pues es un libro que está orientado, era un encargo de la editorial Anaya para un público interesado en estos temas, pero no necesariamente especialista en filosofía. Entonces, bueno, pues aquí queda la recomendación para quien tenga interés. Pues aplaudo la iniciativa de Editorial Anaya, que lamentablemente no la conocía. Y yo te sigo, ¿eh? Y no la conocía. Así que aprovecho que hayas utilizado el espacio para darlo a conocer también. Pues bien, dicho queda todo lo que nos ha dicho, todo lo que nos ha trasladado Paloma, y es tiempo de despedirnos por hoy. Damos las gracias a nuestros amigos de Radio Cultura por acompañarnos y les deseamos un buen día, buena suerte y feliz semana. Hasta pronto, Paloma. Hasta pronto, Pilar. Chao, chao. Chao, chao.